soporte. Porque necesitamos palabra de Dios. Nuestro hermano Ariel con el mensaje. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Es un placer estar en la casa del Señor en esta mañana. Yes. It is a pleasure to be in the house of the Lord this morning. Doy gracias a Dios I give thanks to God por el remanente fiel que tenemos aquí en esta for iglesia. those who are faithful who remain in this church, Que han llegado con un deseo who have come with a desire y un hambre para la palabra de and a Dios. hunger for the word Amén. of God. Gracias a Qué Dios. bendiciones saber What a blessing it is to know que en esta iglesia no solo depende de sus pastores. that in this church we not only depend on, we don't only depend on our pastors. En esta iglesia honramos a nuestros In pastores this church we honor our y pastors lo amamos por todo lo que hacen. and we love them for all that they do. Pero también sabemos que nuestra motivación para venir a la iglesia But we also recognize that our motivation to come to church no debe depender solo de nuestros pastores. doesn't only depend on our pastors. Nuestro motivo para venir y adorar Our motive to come and to worship debe venir de nuestro amor por Dios Amén. our love and Yes. y de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. and for gratitude for all that He does for us. Y con eso dicho, And with that being said, en esta mañana el pastor me ha dado el reto and this morning the pastor has given me the de challenge predicar en español. to preach in Spanish. Ustedes saben You all know que esta es mi primera vez predicando en español. that this is my first time preaching in Spanish. Así que por favor discúlpame So I apologize in advance si me tranco pronunciando algunas if I palabras. get stuck pronouncing some words. Por favor sean paciente conmigo Please be patient with y me. con Wendy también. And with Wendy Que too. tengo a ella aquí como mi I traductora. have her here as my translator. traductora. El mensaje que tengo para ustedes en esta mañana, The message that I have for you this morning en realidad es uno que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo. is something that the Lord has put in my heart a while ago. Y Él me dio la oportunidad de predicar este mensaje a otra iglesia. And He gave me the opportunity to preach this to another church. Pero siempre he sentido que sería una bendición para nosotros But también. I knew that this would be a blessing for us as well. Y con eso voy a pedir que la iglesia busquen en sus palabras, And I'm en gonna la ask palabra, the church to look in the Bibles en la primera de Samuel, in 1 Samuel capítulo 3. chapter 3. Vamos a estar considerando de verso 1 a 12 We're gonna consider verses 1 to 12 y luego brincamos al verso 19. and later verse 19. Cuando lo tienes puedes decir amén. When you have to say amen. Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, chapter 3 del verso 1 a 12 verses 1 to 12 y después el verso Amén. 19. and after verse 19. Poderoso. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. And we read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. Y aconteció un día que Elí, estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, was laying down in his own place. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark was. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Then the Lord called Samuel, and he said, Here I am. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. And ran down to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, lie down again. So he went and lay down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. And the Lord called again, Samuel. And Samuel rose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, my son. Lie down again.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Now Samuel did not yet know the word of the Lord, and had not yet been revealed to him. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. And the Lord came and stood calling as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Then the Lord said to Samuel, Behold, I am about to do a thing in Israel, at which the two ears of everyone who hears it will tingle. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. On that day I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house, from beginning to end. Brincando a verso 19. Going to verse 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yes. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall on the ground. Voy a pedir que el hermano Elohim lleva este mensaje en oración. Amén. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos ante el trono de la gracia, Padre, en este momento. Mira a tu Hijo, Señor, que se ha preparado, ha puesto, Señor, su conocimiento, su corazón, su mente, su vida en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, lo guíe, lo dirija a través de esta tu palabra, Dios amado. Pon palabra en sus labios, en su mente, en su corazón, y tráela, Dios mío, como alimento espiritual a través de tu Hijo a este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Se puede sentar. Gracias, Jesús. En una ocasión, On an occasion, hicieron un estudio en una revista científica they did a review, a study in a scientific magazine llamada Neuron. called Neuron. En este estudio tomaron a 32 bebés In this study, they took 32 babies, y miraron a su actividad cerebral. and they monitored their brainwaves. Observaron cómo cambiaban las ondas cerebrales a los niños They observed how the brainwaves of the babies al exponerlo a diferentes sonidos. being exposed to different sounds. Ponían el sonido de una campana They would put the sound of a bell o el canto de un gallo. or the crow of a rooster. En un momento dado pusieron el sonido de seres humanos hablando At a point in time, they put sounds of people talking en un idioma al que bebé nunca antes había estado expuesto. and different languages that the babies haven't been exposed to. Y al analizar estas ondas cerebrales, Analyzing these brainwaves, descubrieron que el bebé era capaz de distinguir claramente todos estos sonidos. they discovered that the baby was able to distinguish each one of these words, out of these sounds. Y aunque esto era importante, Although this was important, lo que pareció más interesante what was more interesting fue cómo cambiaban las ondas cerebrales de los bebés was how the brainwaves of the babies y cómo reaccionaban would change and react cuando oían las voces suaves y amables de su madre. when they would hear the sweet voices of their mothers. A partir de este estudio, determinaron que incluso At the end of the study, they determined that a una edad tan temprana, at such an early age, con una mente tan poco desarrollada, with a mind so littly developed, los bebés son capaces de no solo distinguir la voz, babies were not only able to distinguish the voice, sino reconocerla claramente yet recognize clearly e identificarla como la voz de su madre. and identify it as the voice of their mother. Y al leer este estudio, Reading the study, sentí que me podía identificarla con él de alguna manera. I feel like I could identify myself with it.
with them. Recuerdo que cuando era niño I remember when I was a child, no me gustaba de salir a las tiendas con mis padres. I did not like going to the stores with my parents. Así que para pasar el rato, So in order to pass the time, lo primero que hacía en cuanto llegábamos a la tienda the first thing I would do when we got to the store era correr a la sección de juguetes. was run to the toy Y mis section. padres, ellos pueden testificar de eso. And my parents can testify to that. Y así mientras mami miraba a todos los vestidos And all the while my mother was looking at all the dresses y a todas las faldas and all the skirts y todos los zapatos and all the shoes, para acabar saliendo de la tienda sin una sola cosa, only to come out of the store with absolutely nothing. yo hacía el mismo con mis juguetes. I would do the same with my toys. Pero lo que recuerdo de aquellas salidas But what I can remember from those outings es que cuando mis padres decidían por fin salir de la tienda, is that when my parents finally decided to leave the store, mi papá, para llamar mi atención, my father, in order to grab my attention, soltaba un pito. would would whistle. Y sí, yo sé que puede sonar un poco extraño, And I know it sounded a little strange como él me estaba tratando como un perro, because he's treating me like a dog. pero tengo que ser honesto, But I gotta be honest, era efectivo. it was effective. Para mí el pito, For me, the whistle, el tono, the tone, era tan distinto it was so distinct que yo podía estar al otro lado de la tienda, that I could have been on the other side of the store, apenas oírlo barely hear it, y saber automáticamente que mi papá me estaba llamando. but automatically know that my father was calling me. Desde el momento en que oía el pito, From the moment that I would hear the whistle, no importaba si yo estaba al otro lado de la it tienda, didn't matter where I was on the other side of the store, ese pito era suficiente para decirme que era hora de salir. that whistle was enough to tell me it's time to go. Vemos pues que esta capacidad de discernir las voces We can see that the capacity to be able to discern these voices es algo natural en el ser humano. is something natural in the human being. Es algo que ya tenemos construido dentro de nosotros. It's something that's already constructed within us. Entonces la pregunta es, Then the question is, a la luz de lo que acabamos de leer en Primera de Samuel, in light of what we had just read in 1 Samuel, ¿cómo es posible que Samuel, how is it possible that Samuel, un ministro del Señor, a minister of God, no pudiera reconocer la voz del Padre en el cielo could not recognize the voice of the Father in heaven que lo estaba llamando? that was calling him? ¿Por qué Jehová Why did God tuve que llamar 4 veces have to call him 4 times para Samuel entender que Dios le estaba hablando? for Samuel to understand that God was calling him? La respuesta es muy sencilla, The answer is very simple, porque la palabra lo indica. because the Bible says so. Verse 7, verso 7. My English grade came on. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. En este punto de la historia, At this point in the story, Samuel no conocía plenamente a Dios. Samuel did not simply know God. Y como no conocía a Dios, And how did he? And since he did not know God, él no podía reconocer el hecho de que el Padre lo estaba llamando. he couldn't understand that the Father was calling him. Me recuerdo cuando leí esto por la primera vez. I remember when I read this for the first time, Yo estaba un poco confundido. I was a little confused. En mi mente yo me volví al versículo 1 y lo leí la primera parte. In my mind, I went back to verse 1 and I read the first part. Que dice, el joven Samuel estaba ministrando al Señor en presencia de Elí. That said, now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. Y yo dije en mi mente, And I said in my mind, ¿cómo podía Samuel estar sirviendo al Señor how could Samuel be serving God y sin embargo no conocer a Dios? yet not know God? Iglesia, yo creo que la única manera Church, I think that the only way de entender plenamente lo que el Señor está tratando de comunicar en su palabra to simply understand what God was trying to say in His Word es leyéndolo dentro de su contexto. is reading it within its context. Así que con eso en mente veamos el texto. With that in mind, please let's look at the verse. En el contexto de antiguo Israel, In the context of Israel, el término ministro era un papel o una responsabilidad del servicio que Dios asignó the word of minister was a role that the Lord had assigned específicamente a la tribu de Leví. specifically to the tribe of Levi. La palabra ministro se traduce literalmente The word minister translates directly como servir to serve o ayudar. or to help. Y en Israel vemos que esto se hacía a través de varias tareas y prácticas religiosas. In Israel,
ayudaban a dirigir las ceremonias de adoración They would help do the ceremonies of worship y los servicios religiosos and the religious services en todas las tribus de Israel. in all the tribes of Israel. Así que lo que Samuel está haciendo aquí So what Samuel is doing here es ministrar al Señor, is ministering to God, asistiendo a Eli, helping Eli que está en su vejez. that is in his old age. Y en este momento de su vida, At this point in his life, ya Samuel tiene una clara comprensión intelectual de quién es Dios. Samuel has a clear comprehension of who God is, Y comprensión intelectual an intellectual comprehension of God, de quién es Dios. of who God is. Pero aunque era un ministro del Señor, But he was a minister of God. ni siquiera conocía a Dios. He did not know God. Irónicamente, Ironically, Samuel, el hombre que estaba sentado en la habitación con el arca, Samuel, the one who was sitting en la habitación con el arca, in place of the ark, the place of the ark, él no podía reconocer la voz del creador de esa arca. he could not recognize the voice of the creator of that ark. La palabra nos enseña The word shows us, que Samuel ya había sido expuesto a las cosas del Señor. it teaches us that Samuel was already exposed to the things of God. Es posible que haya sido testigo de cómo Dios se movía a través de las tribus de Israel. It's possible that he recognized the way God went through the tribes of Israel, De maneras tan poderosas y potentes. the way that he moved so powerful. Y sin embargo, But yet, cuando llegó el momento when the time came y Dios llamó a Samuel, and God called Samuel, Samuel no pudo identificarlo como la voz de Dios. Samuel could identify him as the voice of God. Lamentablemente, Unfortunately, a veces cuando leemos las escrituras sometimes when we read the word y las analizamos, and we analyze nos them, apresuramos a buscar. We're quick to judge. Y decimos, Samuel debería haberlo sabido mejor. and Samuel should have known how to do it better. Y si yo fuera Samuel, yo lo habría sabido mejor. And if I would have been Samuel, I would have done it better. Y nos decimos a nosotros mismos, And we say to ourselves, uno pensaría que después de todas las ceremonias you would think that after all the ceremonies y todos los servicios de adoración, and all the worship services, Samuel sería capaz de reconocer cuando Dios le estaba hablando. Samuel will be able to recognize when God was speaking to him. Y es una preocupación válida. And it's a valid worry. Pero entonces tengo que preguntar, But then I need to ask, si ese es el caso, if that is the case, ¿por qué es que algunos de nosotros why is it that some of us que dicen que conocen a Dios that say that we know God pueden sentarse en un servicio cada domingo can sit in a service every Sunday y todavía no pueden reconocer la voz de Dios que está hablando en sus cannot vidas? recognize the voice of God who's speaking in their lives? Así que, iglesia, At church, esta es mi preocupación. this is my worry. Mi temor es que algunos de nosotros My fear is that some of us podamos estar exactamente en la misma posición que Samuel, could be in the same situation as Samuel sin darnos cuenta. without recognizing it. Tengo miedo de que algunos de nosotros I'm scared that some of us que ya hemos sido expuestos a la verdad revelada a través de Cristo, that have been exposed to the truth revealed through the Word of God, aún no estemos familiarizados con la voz del Padre. that we are not familiar with the voice of the Father. Peor aún, Even worse, me temo que algunos de nosotros I worry that some of us aquí realmente conocemos a Dios really know God. y realmente sabemos cómo suena su voz. We know how His voice sounds, Sin embargo, somos intencionalmente sordos, yet we are intentionally deaf. sordos a su voz. Deaf to His voice. Algunos de nosotros conocemos a Dios Some of us know God, y en un punto estábamos tan profundamente apasionados por Cristo. and at some point we were so profoundly passionate for Christ, Sin embargo, con el tiempo yet with time comienzan a hacer esto. we begin to scratch our heads. Comienzo a hacer esto. Comenzamos a hacer esto. We get into this. Ha comenzado a caminar con sus oídos tapados. We begin to walk with our ears covered. Not scratch our head, covering our ears. Covering our ears, I'm sorry. Causando que se pierdan cada vez que Dios está hablando. Scared that they are Causing lost. to miss out on whenever God is speaking. Jesus. Why is it, church? ¿Por qué, iglesia? Why church? ¿Por qué es que algunos de nosotros podemos ir de domingo a domingo? Why is it that someone can go Sunday to Sunday, O de estudio bíblico a estudio bíblico? or from Bible study to Bible O de study, vigilia a vigilia? or from
sensible cada vez que Dios está hablando en nuestra vida. Yet be sensitive every time God speaks in our lives. ¿Qué es lo que nos impide escucharlo? What is it that is imposing us from hearing Him? Bueno, iglesia, yo creo que hay dos explicaciones. Well, church, I feel like there's two explanations. Porque hay dos categorías de personas que encontramos aquí. Because there are two categories of people that we find here. La primera es que puede haber que algunos de nosotros aquí The first is that some of us here todavía no conocen realmente al Señor. still do not truly know God. Porque nunca han tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Because they never had a genuine encounter with the Holy Spirit. Puede haber algunos de nosotros aquí There could be some of us here que nunca han nacido de nuevo that have not been born again y recibido el don de la salvación. and received salvation. Algunos de nosotros aquí Some of us que vienen a la iglesia por rutina y no por devoción. that come to church because of routine and not because of devotion. Venimos a la iglesia porque papi y mami vienen a la iglesia. Come to church because mom and dad come to church. Algunos de nosotros que venimos a la iglesia Some of us who come to church porque nos gustan más los beneficios because we like to reap the benefits que lo espiritual. than more than the spiritual. Algunos de nosotros Some of us que nos gusta más el aspecto social that like more the social aspect de lo que le gusta a Jesús. than what they like Christ. Y si eres tú en este día, And if that is you in this day, necesito que entiendas esto. I need you to understand this. Cuando estés delante del trono de Dios, When you are in the throne of God, los beneficios de la iglesia no te van a estar para testificar de su fe. the benefits of the church are not going to be able to testify your faith. El aspecto social de la iglesia nos salva. The social aspect of the church does not save. Lo único que salva The only thing that saves es un corazón arrepentido de sus pecados is a Aleluya. heart Aleluya. repented of their sins y declarando que Cristo es Señor sobre su vida. and declaring Christ Jesus over their lives. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y por el otro lado, And on the other hand, tenemos tantos creyentes we have so many believers que están haciendo esto, that are doing this, que ellos están viviendo su vida haciendo esto. that they're living their lives doing this. Permiten que su carne tome control. They allow their flesh to take control De modo que cuando Dios nos habla, in such a way that when God speaks to us, tratando de trabajar en nuestros corazones trying to work in our hearts y moldear nuestras mentes para su gloria, and mold our minds for His glory, no pueden escucharlo. they can't hear them. ¿Saben cuándo sucede esto? You know when this happens? Cuando dejemos de darle prioridad a Dios en nuestra vida. When we stop giving God priority in our lives. Con la mayoría de cristianos, The majority of Christians, nuestra transición a poner a Dios en el asiento trasero the transition to put God in the back seat no es algo que sucede instantáneamente. is not something that happens instantly. No es un momento o un evento específico. It is not a moment or an event specific. Es una serie de malos hábitos It's a series of bad habits que nos lleven a la declinación espiritual. that take us to a decline spiritually. Algunos de nosotros Some of us hemos hecho el hábito de estar atorados en un ciclo donde no estamos creciendo. have become stuck in a cycle that we're not growing Porque seguimos distrayéndonos. because we keep being distracted. Empezamos así, We begin like this, con la palabra en nuestra cara. with the word in our face. Estamos consumidos por la palabra. We are consumed by the word Y estamos leyéndola. and we're reading it. Pero entonces, But then, cuando finalmente empezamos a crecer, when we finally begin to grow y finalmente empezamos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida, and we finally begin to hear the word of God speaking in our lives, veamos algo en el rabillo del ojo by the corner of our eye, que roba nuestra atención that takes away our attention y nos distrae de leer la palabra con la misma intensidad and distracts us from reading the word in the same intensity con la que la leímos antes. in which we once read it. Y aunque antes estábamos consumidos por la palabra, Although at one point we were consumed by the word, ahora mismo estamos mirando a nuestra distracción, we are looking at our distractions, sea el pecado whether it be sin o una tentación de pecar, or a temptation to sin, sea un grupo de personas be it a group of people o una persona or específica, a specific person o quizás hasta una posición nueva en el trabajo, or a new position at work, sea lo que sea, be it what it be, lo que nos quita la atención de Dios what takes our attention from God y
continuamos mirando a nuestra distracción And we continue looking at our distraction hasta que llega el punto que nuestros ojos están fijos en la distracción until a point in time comes when we are so focused on the distraction en vez de estar fijos en Jesús. instead of being focused on Y God. mientras estamos observando nuestra distracción, And while we are looking at our distraction, las manos que en algún momento sostuvieron la palabra the hands that once held the word of God comienzan a alejarse begin to go farther de nosotros hasta que llegamos a un punto from us until we get to a point en que lo abandonamos por completo. in which we abandon it completely. ¿Y qué sucede entonces? And what happens then? ¿Qué sucede entonces? What happens then? Nuestras manos Our hands que antes estaban siendo ocupadas por la palabra, that once were occupied holding the word of God ahora tienen la libertad de hacer qué? now have the liberty to do what? Cubrir nuestros oídos Cover our Santo. ears y evitar que escuchamos la voz de Dios and avoid that we hear the word of y God la dirección de Dios en and the nuestra vida. direction of God in our lives. Hermanos, no te equivoques, Brethren, do not be no te confused. equivoques. Do not be confused. La carne se aproveche The flesh will take advantage y tapas tus oídos espirituales. and cover your ears spiritually. No puedes sorprenderte You cannot be surprised cuando no escuchas la voz de Dios when you no longer hear the word of God si no aprendes a construir hábitos que se mantengan. if you don't begin to have habits Gloria that a maintain that are maintained. Nunca escucharemos a Dios We will never hear God si continuamos caminando con nuestros oídos tapados. if we continue to walk with our ears covered. Pero alabado sea Dios, But glory be to God porque Él es tan rico en misericordia because He is so rich y in en mercy compasión, and compassion que en los momentos que más lo necesitamos, that in the moments that we most Gloria need a Him, Él nos envía a un Elí, He gives us an Eli. Gloria. sea a través de la palabra de un predicador, Be it through the word of a preacher o a través de una canción que nos ministra. or through a song that ministers to De us. alguna manera Dios nos envía un Elí para hablarnos In some way, God gives us an Eli to talk to y us decirnos, and tell us. escuche. Hallelujah. Es como si Dios mismo, It's like God Himself, siendo el Padre misericordioso que es, being the merciful Father that He is, dijera, escúchame cuando te hablo. says, "Hear me when I speak to you." Poderoso. Y así que vemos en este pasaje, And we see in this passage, Samuel corre a Elí por la tercera vez. Samuel runs to Eli for the third time. Y esta vez Elí dice a Samuel que haga algo diferente. And this time Eli tells Samuel to do something different. Haga algo diferente cuando escuches la voz. To do something different when you hear the word of ¿Cómo le dice Elí que responda? What does Eli tell him to respond? Que responda diciendo, habla Señor, porque tu siervo oye. He tells him to say, "Speak, Lord, because your servant hears." Elí le muestra a Samuel Eli shows Samuel la necesidad de estar en completa sumisión a la voz y la instrucción de Dios. to be completely submitted to God and His voice. Y esto es porque nunca podremos conocer completamente a Dios And it's because we cannot truly know God y vivir para Él and live for Him hasta que estemos en completa sumisión. until we are in submission. Y mira aquí lo que sucede cuando Samuel está en completa sumisión ante Dios. And look what happens here when Samuel is in complete submission to God. Verso 11 dice, Verse 11 says, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Then the Lord said to Samuel, "Behold, I am about to do a thing in Israel in which 2 ears of everyone who hears it will tingle." Hermanos, hay poder en la sumisión a Dios. And there is power in submission to God. Pero el problema que muchos de nosotros enfrentamos But the problem that most of us see es que estamos esperando que Dios nos llame de la misma manera que Él llamó a Samuel. is that we are waiting for God to call us in the same way that He called Samuel. Algunos de ustedes Some of you están sentados aquí esperando que Dios los llame por su nombre are waiting for God to call you by your name y les diga cómo deben vivir la vida and tell you how to live your life y qué decisiones tomar. and which decisions to take, Y olvidamos and we forget. que en su palabra ya Dios ha detallado And in His Word, God has already detailed cómo debemos vivir la vida. how we should live our Te lives. lo voy a demostrar. I'm going to show you. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9 says,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te adoro, mi Dios. Aleluya. Y esta es nuestra vocación. And this is our vocation. ¿Quieres saber a qué estás llamado? You want to know what you are called to be? Estamos llamados a declarar alabanza a aquel que nos llamó a la luz. We are called to be Declarar alabanzas to declare worship de aquel que nos llamó a la luz. to He who has called us to the light. Estamos llamados a vivir una vida de alabanza y adoración a Él. We are called to live a life of worship and praise to Him. Y esta es la lucha, iglesia. And this is the struggle, church. A veces confundimos algunas de las cosas que hacemos en la iglesia Sometimes we confuse the things that we do in church con la razón última por lo que vivimos. with the reason why we live. Confundimos la parte que tomamos en la iglesia We confuse the parts that we take in church a ser el llamado final de nuestra vida. to be the final calling in our lives. Nos decimos a nosotros mismos, We say to ourselves, siento como que Dios me está llamando a ser un pastor, I feel like God is calling me to be a pastor. así que voy a dedicarme al pastoreo con todo mi corazón. So I'm going to dedicate myself to to be a pastor with all my heart. Siento que Dios me está llamando a ser un músico, I feel like God is calling me to be a musician. así que voy a dedicarme a la música con todo mi corazón. So I'm going to dedicate myself to the music with all my heart. Siento como Dios me está llamando a ser un predicador, I feel like God is calling me to be a preacher. así que voy a dedicarme a la evangelización con todo mi So corazón. I'm going to dedicate myself to evangelism with all my heart. Pero eso es un error. But that is an error. Nuestro último llamado Our final calling no es perseguir un título, is not to look for a title. es no perseguir un título en la iglesia, It's not to look for a title in church. sino simplemente perseguirlo a Él. Yet to follow Him. Gloria. Estamos llamados a perseguirlo a Él con todo nuestro corazón. We are called to follow Him with all of our heart. Estamos llamados a perseguirlo a Él con toda nuestra mente, We are called to follow Him with all of our mind. con toda nuestra fuerza, With all of our strength. con toda nuestra alma. With all of our soul. Estamos llamados a vivir tan apasionados por Él, We are called to live so passionately a for Him. vivir apasionados por el Evangelio, So passionately for the Word. que nuestra propia existencia That our only existence refleje su reino. should Gloria. reflect His kingdom. Estamos llamados a vivir santos y puros, We are called to be pure and holy. a buscar la justicia. To seek justice. Nuestra llamada es una llamada de discípulo, Our calling is a calling to discipleship. de sacrificio a Cristo A Jesús, sacrifice to Christ Jesus. de sacrificar nuestros deseos, To sacrifice our desires. sacrificar nuestra carne To sacrifice our flesh. y tomar nuestra cruz And take our cross. y seguirlo. And follow Him. Iglesia, si realmente quieres impactar Church, if you truly want to be impactful las vidas a tu alrededor, to the lives around you, comienza por estar en pos de Él. begin to be behind Him. ¿Quieres ser usado de una manera poderosa? You want to be used in a powerful way? Deja de taparle los oídos Stop covering the ears y diga, Padre, habla, and say, Father, talk. porque tu siervo te oye. Señor. Padre, tu siervo está aquí. Father, your servant is here. Padre, haz lo que quieras. Father, do what you want. Tenemos que dejar de perder el tiempo. We need to stop wasting time. Es hora de alejar todas las distracciones. It's time to let go of all of the distractions. Es hora de dejar y apartar todas las cosas que nos impiden consumir la palabra. It's time to stop using other things that take away from the word. Es tiempo de apartar todo lo que nos aleja de la oración. It's time to get rid of everything that takes us away from the word. Si hay pecado en tu vida If there is sin in your life que te está alejando de Dios, that is taking you away from God, entonces es tiempo de dejarlo. then it's time to let it go. Yo sé que Aleluya. probablemente I know that probably hay algunos de nosotros aquí pensando que es algo muy difícil. they believe that this is something probably very difficult. Creo que muchos de nosotros, I believe that most of us, gracias, creo que muchos de nosotros I feel like many of us,
olvidamos el papel activo forget the active role que el Espíritu Santo tome en nuestra vida. that the Holy Spirit takes in our lives. Cuando nos rendimos a los pies de Jesús, When we submit to the feet of God, somos bautizados con el Espíritu Santo. we are baptized with the Holy Spirit. Lo que significa What that means es que el Espíritu Santo de Dios is that the Holy Spirit of God está actuando dentro de nosotros, is acting within us. cortando la conexión con el pecado It is cutting the connection with the sin que una vez tuvimos. that at once we had. Es el Espíritu de Dios It's the Spirit of God que nos convence y nos recuerda que debemos perseguirlo. that convinces us and reminds us that we need to follow Him. Aleluya. Pero tenemos que llegar a un punto But we come to the point en que nuestra búsqueda de Dios in which our seeking God sea mayor que nuestra distracción. is greater than Amen. our distraction. Ya Dios hizo su parte. God already did His part. Él ya nos ha dado la habilidad de vencer el pecado. He has given us the ability to victory over sin. Somos nosotros It is us lo que tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro pecado who need to be willing to let go Yes. of our sin y dejar nuestras distracciones. and leave behind our distractions Es decir a nosotros mismos, and say to ourselves, estoy en busca de Jesús. I am Si el pecado está activo en tu vida, It's sin that is active in your life. es tiempo de que mires a ese pecado It is time to look at that sin y digas, estoy en busca de Jesús. and say, I am seeking Jesus. Iglesia, si la lujuria Church, es lust, it's lust está en tu vida is in your life. y la pornografía está en tu vida, Pornography is in your life. entonces es tiempo de que la dejas atrás. Then it is time for you to let it go. Es tiempo que le digas, It is time for you to say, te dejo porque estoy en busca de Jesús. I am seeking because I am seeking Christ. Si el orgullo If pride y la ira están en tu vida, and anger are in your lives, dominando tus pensamientos dominating your thoughts y acciones, and actions, es tiempo de que lo veas it is time to look at it y le digas, estoy persiguiendo a Jesús. and tell it, I am seeking Jesus. Y si una falta de dominio propio, And if if you a lack don't of have self-control, a lack of self-control cuando estás hablando, when you're speaking está en tu vida, is in your life, tienes que dejarlo ir you need to let it go y decirlo, estoy en pos de Jesús. and say, I am Hey. seeking God. Santo. Tenemos que entender We need to understand que no hay nada en este mundo. that there is nothing in this Lo world. repito, I repeat it. no hay nada en este mundo There is nothing in this world que puede ser más satisfactorio that is more satisfaction, y más llenador de que perseguir a Cristo. that is more filling than seeking Christ. Cristo es el único Christ is the only que trae significado a la vida who brings significance to your y le life dé propósito a la vida. and gives you purpose for your life. Perseguir a Cristo Seeking Christ es el último llamado del Evangelio. is the last calling of the gospel. Es el último llamado, the ultimate call. It's the ultimate call of the gospel. Amén. Ah, te adoro, mi Dios. Mientras me preparo para terminar, While I am getting ready to finish, quiero que nos tomemos un minuto para reflexionar sobre el versículo 19. I want to take the time to reflect on verse 19. Verso 19 dice, Verse. y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. La vida de Samuel The life of se Samuel convirtió en una prueba de lo que sucede is a proof of what happens cuando se vive plenamente para Dios. when you live for God. Iglesia, si te encuentras en este día Church, if you find yourself in this day en un ciclo espiritual, in a spiritual cycle, el Señor te dice the Lord is saying, que pares. stop. El Señor te está diciendo The Lord is telling you que en este día in this day que lo dejas atrás. to let it go. Permítete crecer en el Señor como Samuel. Allow yourself to grow in the Lord like Samuel. Si sientes que Dios te ha tocado tu corazón en esta tarde If you feel like God has touched your heart in this evening, y sientes que Dios te está llamando a someterte a Él, and you feel like God is calling you to submit to Him, el altar está abierto para la oración. the altar is open for prayer. Dios le bendiga, iglesia. God bless you. Dios le bendiga más. God bless you. Amen.